El equipo local que quería terminar este año de la mejor manera, así hablaban durante la semana, una muy buena campaña del Jockey de Salta, es la primera vez que Salta accede a una siguiente instancia, a una segunda fase del torneo del interior, y el hecho de ya haber llegado a esta segunda parte del torneo para los salteños, más que importante. Y primera vez que el Jockey de Salta juega a la zona de campeonato. Exactamente. ¿No sabes cómo festejó Jockey de Salta cuando le ganó a Cardenales la última fecha y se metió en la segunda instancia del torneo del Y interior? el festejo Increíble. llegó hasta Nueva Zelanda, porque no te Sí, imaginas cómo sí, festejaba Figalo. Figalo. Bueno, en 12 minutos veíamos el penal de la Ries. 3-0 le ganaba el Jockey salteño a Universitario, que parecía que llegaba el try, ¿no? Pero el árbitro dice que había salida de 22 metros y era una chance que tenía Universitario para marcar en esta primera parte. Un line-out de Figueroa al fondo de la era de la formación. Este Universitario que fue completo a jugar este partido. ¿No tuvo una baja de segunda línea? Universitario la de Joaquín Ledesma, que prácticamente en los últimos partidos no estuvo jugando por una lesión. Se había recuperado la semana pasada, pero se volvió a lesionar. Y aquí va a llegar la primera conquista del partido, allí con los forwards universitarios tratando de desnivelar en esa formación. Y Colasiopo, hablando del segunda línea, el otro segunda línea, Carlos Colasiopo, es el autor de la primera conquista del partido en 20 minutos de la etapa inicial. Try que iba a ser convertido por Rojas de una posición difícil. 7-3 ganaba Universitario. A partir de esa conquista, Uni va a empezar a mover la pelota, a aprovechar los espacios. Un equipo que lo hace muy bien cuando tiene espacio, un juego integral. Ahí lo íbamos a Galvez, que era el que estaba reemplazando a Ledesma. Hacia adelante, la vuelta de Ternavasio, el fin de semana pasado no había jugado. Pase hacia afuera, movimiento de Universitario. Ahí estaba Ternavasio apoyándose en Antonio Aguali, Lisandro Aguali afuera, Torres mueve la pelota, lo vemos a Javier Rojas que se desprende en el centro de la cancha, Centurión, Torres, Ternavasio afuera, el ingreso de Pintado, continuaba el jugador de Universitario que no podía mantenerse de pie, pero con un buen control de la pelota, buena defensa del Jockey. Fíjense la cantidad de fases que tuvo que hacer Universitario para poder romper la defensa adversaria, y trae de Lisandro Aguali. En 23 minutos la conquista de Universitario convertido por Rojas. La vuelta de Diego Ternavasio, ¿no? Me comentaban que no había estado por un desgarro. Hace 2 semanas que no estaba jugando Ternavasio, un desgarro en una de sus pantorrillas. Primera vez que se desgarra en su carrera rugbyística. Es lo que me comentaba. Avanzaba Universitario. Hablando de Ternavasio, se desprende de la pelota para entregársela a la primera línea del equipo de Universitario. Infracción, dice el árbitro del partido. Juega rápidamente el número 9. Barrera Oro. Pase para Torres. Afuera para Pintado. Nicolás hacia su hermano Martín Pintado. Y va a anotar este try para el equipo de Universitario en 30 minutos. Try de Pintado, conversión de Rojas, 21-3. Hasta ahí, 3 tries marcaba Universitario. Tenía que tratar de sumar la mayor cantidad de tries en la primera parte, por sobre todas las cosas. Salida de mitad de cancha del conjunto del Jockey de Salta. Se organiza Universitario, Ternavasio, afuera para Martín Pintado. Encuentra el espacio el jugador de Universitario. Allí busca apoyo adentro. Lo va a encontrar a Diego Ternavasio. Afuera, el pase para Torres. Y el jugador del medio de apertura se va a ir al ingol contrario para marcar así una nueva conquista. En 32 minutos, trae de Torres, convertido por Rojas, y Universitario que lograba hasta ahí 4 tries. 28-3. El partido continuaba. Y el Jockey de Salta que no reaccionaba, que había perdido ese dominio que había tenido al principio, había perdido la posesión de la pelota, que había sido bien aprovechada por la visita porque supo marcar una buena diferencia en el tanteador. Aquí se largaba a jugar, lo vemos a Carlos Orlando, se animaba a jugar, se largaba el equipo salteño. Estábamos en 37 minutos de este primer tiempo. López Fleming afuera, movía la pelota el equipo salteño, quería su try antes de que terminaran los primeros 40 minutos y tratar de acortar un poco esa diferencia en el marcador, que por el momento lo tenía 28-3, y seguía el Jockey salteño allí
cada vez más cerca de la línea de gol del conjunto de Universitario. Ventaja, decía el árbitro del partido, la va a sacar Lucio López Fleming para el ingreso, en este caso, de Rovaletti. En 37 minutos trae debajo de los palos. Buena conquista porque tuvo la paciencia suficiente para cuidar su pelota y para aprovechar esta chance. Universitario ganaba 28-10, el descuento de los salteños. Salida de mitad de cancha. López Fleming la va a dejar la pelota dentro del campo de juego. Diego Ternavasio, Aguali, afuera, Barrera Oro. Usa todo el ancho de la cancha. Universitario con 3 o 4 pases. Rojas, más afuera para Martín Pintado. La punta para Torres. Y Torres que va a aprovechar la floja defensa de Orlando y así marcar una nueva conquista. El quinto try y a descansar con una diferencia importante de Universitario que estaba ganando 35-10. Así se acababan los primeros 40 minutos con esta buena diferencia en el marcador, con 5 tries y por supuesto que los teléfonos empezaban a sonar en Córdoba a ver qué pasaba con Tarcos, Tablada, pero tenía que seguir marcando diferencias. Rojas afuera para Pintado y el try del jugador Universitario en 2 minutos del complemento. Try de Pintado, conversión de Rojas, 42 para Universitario, 10 para el equipo del Jockey. Ahí se produce un bajón de Universitario e iba a ser bien aprovechado por el conjunto salteño, que va a tener la pelota, allí ingresando en línea de 22 metros. Siga, decía el árbitro del partido. Lucio López Fleming, los pases largos, por ahí un poco desordenado el ataque, pero continuaba y va a terminar con este try de Rovaletti, conversión de Larrié, y las cosas iban a quedar 42-17. Jugaba el Jockey, que ya no tenía mucho que perder, entonces, y es una costumbre, ¿no?, ver jugar al equipo salteño de esta manera, de todos los sectores del campo de juego. Dos equipos que proponen un juego abierto, integral, de toda la cancha. Y por eso la gran cantidad de puntos, porque en este partido hemos tenido 80 puntos. 7 tries de Universitario, 4 tries del conjunto salteño, 11 tries en este entretenido partido del día sábado en la cancha del Jockey. Lucio López Fleming, fíjese dónde había arrancado el avance del Jockey de Salta, que continuaba con la posesión de la pelota. Ventaja, indicaba el árbitro del partido. Errores en el manejo de ella, el manejo de la pelota, pero de todos modos continuaba. Fíjense el esfuerzo que había hecho el Jockey de Salta para poder llegar a esa situación del partido. Y como le decía, 42-17 le estaba ganando Universitario al conjunto salteño. Presionaban esa salida de la pelota, y de esa presión iba a terminar uno con, y nosotros pasamos a este scrum para el conjunto del Jockey. Lucio López Fleming, como les decía, después del try de Pintado en el arranque del segundo tiempo, se produce el bajón y esto era bien aprovechado por el Jockey de Salta, que seguía descontando, en este caso de la Arena, en 12 minutos. El partido quedaba 22 para el Jockey de Salta, 42 para Universitario. Otra chance de Salta para seguir descontando en el marcador. Allí iban con los forwards. Estaba Larrié en la posición de medio scrum. Pero los forwards eran los que van a tomar esa pelota y los que van a tratar de llegar a la línea de gol. En un partido ya prácticamente definido, con esta buena diferencia que ya había sacado en la primera parte Universitario. Y el árbitro que le daba la conquista a los salteños, Dilela, en 22 minutos. Try de Dilela, convertido por Larrié. 29 para el Jockey de Salta, 42 para el equipo de Universitario. Y continuaba el ataque del Jockey de Salta dentro de la línea de 22 metros. Aquí va a presionar Universitario. Y de esa presión va a sacar sus frutos, porque recupera la pelota. Penal, indicaba el árbitro del partido. Un penal que lo va a jugar rápidamente allí Lucio López Fleming. La vuelta de Martín Arregui a la cancha. Volvió luego de la última fecha de la primera ronda con Tucumán Rugby, que se lesionó, y volvió de la mejor manera. ¿Por qué? Porque Lucas Barrera Oro le va a entregar la pelota a Arregui, que va a amagar, deja el último hombre en el camino y así marcar prácticamente en tiempo cumplido este try debajo de los palos
conquista que fue convertido por Rojas y así darle cifras definitivas a este partido. Triunfo y clasificación de Universitario para semifinales, 49 para el equipo de la U, 29 para el conjunto salteño y como les decía, el equipo universitario viajará a Rosario para enfrentar nada más y nada menos que a Duendes, una vez más verse las caras. Vamos a ir a todos los resultados de esta nueva fecha del torneo del interior. Tala 10, Duendes 25, Lom Tenis 39, Jockey de Rosario 14, Tablada 37, Tercos 3, Jockey de Salta 29, Universitario 29, Liceo 38, Tucumán Rugby 26 y CRAI 34, Esportiva 10, semifinal de la zona ascenso. Vamos a ver lo que ocurre el próximo fin de semana. Primero, la tabla de posiciones. Duende y Lom Tenis con 6 y 4 puntos han quedado primero para semifinales y en la zona B la Tablada y Universitario de Tucumán y también los Tarcos y por diferencias en el reglamento detrás y en el reglamento no sé. Termina la Tablada y Universitario. Tablada primero. Así es. Próxima fecha entonces, la Tablada, Lom Tenis, Duende Universitario, Neuquén Rugby Lince, partido postergado por las elecciones. Necesitaba de los votos del Lince, parece Cristina, que triunfó, por supuesto, ampliamente. La señora presidenta. Bueno. Con ella hasta el fin y desde el primer momento. Bueno, a viajar el próximo fin de semana otra vez. A viajar, exactamente. Iremos otra vez. Se juega Rosario, en Córdoba. A Córdoba. Grandes partidos vamos a tener el próximo fin de semana. 2 semifinales realmente. No llegamos hasta Neuquén. Imposible. Pero las 2 semifinales del torneo del interior de la zona campeonato seguramente la vamos a tener el próximo fin de semana y 2 grandes partidos. Y la gran posibilidad de que la final de este torneo del interior por primera vez sea tucumana, ¿no? Esperemos que este año a un tucumano, ya sea Lom Tenis o Universitario, pero que el título yo no digo más, casa, eso es presión, Valdés. No, pero yo creo que se le tiene que dar. Todos los años la misma historia de que Tucumán, que nunca. Bueno, pero tiene que ser. Tiene que ser. Si se da, que se dé. Y si no, se tiene a que esperar dar, otro año. Lo que sí puede ser, digamos, si le va bien al Lince, jugar de local y tener esta final del torneo ascenso y por ahí. Recordemos que el Lince el año pasado fue finalista, llegó a la final frente a Gimnasia de Tiro, así que tiene una gran oportunidad de estar por segunda vez consecutiva en esa misma instancia, buscando un lugar, una plaza más para el rugby del norte de nuestro país. Hubo novedades, Valdés. Bueno, quiero que se comente de nuevo. Ya hay técnicos para el seleccionado. O nunca dejaron de estar. La continuidad de Oscar Prado en este caso. Prado en solo. El seleccionado Oscar Prado, Leonardo Gravano. Todos los que estuvieron trabajando este año, menos Javier Martínez Riera, que en este caso no va a seguir, y Julio Paz. Lo que pasa es que Javier vuelve a trabajar. Ah, perfecto. Prado no. Le toca. No. Nunca. Jamás. Bueno. Ni lo hará. Bueno, son los que van a estar en el seleccionado de Tucumán para el próximo año y como ya había dicho en programas anteriores, ya se ha confirmado que, hablando de tucumanos, pero para trabajar en el seleccionado de Salta, Alejandro Caco Molinuevo, que para el próximo año, para el campeonato argentino y también cross-border. Va a haber cross-border, correcto. Bueno, exactamente. Caco Molinuevo esté en la parte técnica colaborando con el seleccionado de Salta. Y pensar que antes de las semifinales, Buenos Aires-Tucumán ya... Pero mejor no. Resultados del rugby juvenil, buen triunfo se trajo de Rosario, difíciles victorias han conseguido los 18 y los menores de 19, que con este triunfo, el menor de 19 ya prácticamente hay que ver los resultados, pero creo que está clasificado, el menor de 19 todavía no, creo que sí, hay que ver. Y menores de 18 el próximo fin de semana estará enfrentando en nuestra provincia a los cordobeses para buscar una final. Recordemos que no va a haber semifinal ni en menores de 18 ni en menores de 19, directamente los primeros de cada zona a la final. Muy bien, señoras, estaremos entonces el próximo fin de semana, como dijo Esteban, con las 2 semifinales de este torneo de interior, como así también todo lo que ocurra a nivel nacional. Muchas gracias por acompañarnos y muy contento de estar nuevamente acá. Después de 50 días, ¿no? Es una alegría volver a trabajar, ni te imaginas, luego de 50 días de vacaciones. 50 días. Ni te imaginas. Bueno, muchas gracias, un abrazo a todos y muchas gracias a todos aquellos con los cuales me crucé en esta semana y dieron ese aliento del buen trabajo que realizamos en Nueva Zelanda. Un abrazo a todos y nos reencontramos en 7 días acá, en el único programa de rugby en Tucumán. Chao. Hasta el próximo día de domingo. Auspició este programa Legacy, sinónimo de rugby.